De vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear, y traigo 1000 canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear. Y divisé tu rancho a orillas del camino en donde... En nuestras historias patrias, contadas y cantadas, vamos a abordar un tema de actualidad, pero que tiene una estrecha relación con hechos históricos acaecidos en la ciudad de Corrientes, en la ciudad de Asunción, capital del Paraguay, y en la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina. Hechos, a su vez, que encuadran dentro de problemáticas mundiales que afectan cada tanto a la población mundial. Quiero aclarar que no soy estudioso del tema, sino que voy a narrar diversas lecturas venidas a propósito de esta situación que aqueja actualmente a nuestra región y a nuestro país. Entonces pido las disculpas del caso, pero atento a la importancia de la temática, creo que puede ser útil lo aquí expuesto a los fines de establecer la vinculación que siempre existe entre pasado y presente, entre la actualidad y los hechos ocurridos, de los cuales puede, mediante el conocimiento de la historia, extraerse conclusiones, aproximaciones, datos importantes a la hora de tratar de lograr una vida en común más armónica, más beneficiosa y más feliz para el género humano. En nuestras historias patrias, contadas y cantadas. Bíblicamente se narra la peste que afectó a las tropas asirias, también de las plagas que afectaron al Egipto cuando la expoliación del pueblo hebreo. Cada tanto y decisivamente las pestes cunden en diversas partes del planeta y asolan la demografía humana. Es recordada históricamente la guerra del Peloponeso entre la culta, estética Atenas y la Esparta austera, aristocrática, y que esta guerra de pronto se vio asolada a su vez por la peste que cundió en Atenas, matando en poco tiempo prácticamente un 3/4 de población ateniense. También la China, cada tanto, era asolada por diversas epidemias de pestes que diezmaban su cuantiosa población. El Japón, que como isla, al igual que Gran Bretaña, que Australia,
supuestamente se vieron afectados en forma más cruel por las diversas epidemias, porque al ser territorios insulares, el trasvasamiento desde el continente de las diversas bacterias o virus que ocasionaron las pestes, la población insular tenía menos defensas, aparentemente, para resistir el ataque microscópico. Y aquí que es una lectura interesante y que pone un paréntesis a la arrogante actitud del género humano en su reino sobre el planeta Tierra. Aparentemente, la mutación, la procreación y la resistencia de la vida microscópica, bacterias, virus, son infinitamente mayores que las que posee el género humano, el reino animal y el reino vegetal, de portes mayores o macroscópicos. Un ser humano tiene 9 meses de gestación, un animal, ya sea un conejo, de 30 a 60 días en más, y el vegetal tiene otro tipo de recreación. Todo esto, aparentemente, el hombre ya a fines del siglo XIX lo había controlado, lo había comenzado a estudiar, había descubierto cuáles son sus diversas fases de generación, regeneración, mutación, y en el siglo XX, por supuesto, alcanza un gran dominio sobre estas ciencias y disciplinas. Pero no obstante, el mundo microscópico siempre le ha sido, hasta muy entrado y casi finalizado el siglo XIX, ajeno a su saber y a su quehacer científico. Y ese era el flagelo que preparaba y sigue preparando las enormes pestes, epidemias, pandemias que cada tanto devastan la población mundial por regiones, por países, igualando a pobres, a ricos, a ciudades y a campo, a zonas céntricas, a los suburbios, porque la peste no conoce fronteras. Vamos a narrar un poquito qué ha ocurrido en la ciudad de Corrientes hacia 1870-1871, en la a veces olvidada epidemia de fiebre amarilla que asoló a la ciudad. Corrientes, hacia el año 1870, venía de la guerra de la Triple Alianza. La guerra de la Triple Alianza, aquella feroz contienda en que la República Argentina, unida al Brasil y al Uruguay, atacan al Paraguay. Después de esta guerra, no solamente quedó asolado el Paraguay, que a su vez tenía en su territorio los contingentes mayoritariamente brasileños, poca tropa argentina que al poco tiempo se retira, como vigías del cumplimiento de las pesadas cargas que como nación perdedora le impusieron las naciones vencedoras. Corrientes, cercana al Paraguay, puerto de carrera obligatoria entre el Río de la Plata y Asunción, era una ciudad que también sintió los efectos dramáticos de esta guerra. Corrientes había quedado pobre porque era el punto de inflexión entre las tropas que pasaban desde los países aliados hacia el Paraguay. De repente, terminada la guerra en 1868, retiradas las fuerzas nacionales e internacionales, Corrientes queda sin
gran parte de su población que había sido muerta o tullida por la guerra y con una economía devastada. Corrientes, provincia esencialmente ganadera, en ese momento sufría las penosas cargas y consecuencias de la guerra de la Triple Alianza. En esta situación se levanta en la provincia de Entre Ríos el caudillo Ricardo López Jordán, a quien se le atribuye el asesinato del gobernador de la provincia de Entre Ríos y expresidente de la Confederación Argentina, don Justo José de Urquiza. Los entrerrianos acusaban, y los federales acusaban a Urquiza de haber bajado las banderas del federalismo, de haberse abrazado a los intereses porteños y de Buenos Aires, y en haber claudicado sus ideales y los ideales federales y del interior del país, reitero, abrazándose a el poderío portuario porteño. Entonces, en 1870, un día fatídico, es asesinado en el Palacio de San José, su residencia familiar, frente a su esposa y algunos de sus hijos, don Justo José de Urquiza. Tras ello, Ricardo López Jordán se levanta y ocupa la provincia. Pero el gobierno nacional no podía avalar un gobierno ilegítimo e ilegal como el que proponía la gobernación de Entre Ríos al caudillo Ricardo López Jordán. Entonces Sarmiento solicita y obtiene la intervención de la provincia de Entre Ríos y el mandato de retomar por las armas y reponer la legalidad en esta provincia. Dos fuertes contingentes del Ejército Nacional hacen un movimiento de pinzas para tomar la provincia de Entre Ríos, doblegar al caudillo Ricardo López Jordán, atacando por el río Uruguay al este y abrazando por el Paraná al oeste. Y el gobierno nacional le encomienda al gobierno de Corrientes la defensa de la frontera norte de Entre Ríos, en el límite entre río Mocoretá, que divide las provincias de Corrientes de la provincia de Entre Ríos, porque era presumible de que Ricardo López Jordán, atacado por ambos flancos del Uruguay y del Paraná, intentara retrotraer sus fuerzas para retomar aliento y hombres en territorio correntino. Allí se va el gobernador de la provincia de Corrientes, el coronel Vaiviene, a cuidar personalmente la línea del Mocoretá para evitar que las tropas insurrectas de don Ricardo López Jordán se guarecieran en los montes correntinos. Toma entonces el cargo de gobernador interino de la provincia de Corrientes, don Pedro de Igarzábal. Corrientes, una ciudad caída sobre el río Paraná, sobre la barranca del río Paraná que rompe la Mesopotamia con el macizo de Brasilia, era una ciudad pobre, tranquila, que estaba reponiéndose de las heridas de la guerra del Paraguay. Seguía el sistema de damero que había previsto en 1826 don Pedro Ferré, y las casas solariegas de anchos pasillos o corredores donde por las noches se sentaban en sus poltronas y sillones los vecinos a departir y reponerse de los cálidos veranos, tenía
una población que ocupaba la franja sobre el Paraná desde lo que sería la Batería, el actual Parque Mitre, hasta no más de la desembocadura del arroyo Salamanca, lo que es la zona del Parque Cambacuá. Después seguían los suburbios, enseñoreada por sus iglesias de 200, 300 años, la iglesia de la Merced, el convento de los franciscanos, donde se hacían los ejercicios espirituales en la actual calle Mendoza, la iglesia de la Cruz, que guardaba la madera, que era el símbolo de la espiritualización castellana por sobre las poblaciones guaraníticas, y llevaba una vida apacible, proveyendo en lo posible a aquellos guerreros y ciudadanos, desde lo más granado de la ciudad hasta lo más humilde y modesto, que habían acompañado al gobernador Vaiviene en la defensa de la frontera sur de la provincia. El enemigo interno, el caudillo López Jordán, presentaba el peligro inminente de un ataque al sur provincial. Pero otro enemigo desconocido, secreto, silente, se presentó a la ciudad. En diciembre de 1870, un barco paraguayo, el Tarahui, fondea frente a lo que se llamaba la cancha, las tres bocas del río Paraná, a poco del puerto correntino. Sale en la falúa oficial el encargado del puerto de Corrientes, el señor Guastavino, y pregunta a los oficiales paraguayos acerca de la actitud de estacionar frente al puerto y no solicitar bajada. Y estos le manifiestan y cuentan, pero sin mayores detalles, que aparecieron en la capital del Paraguay, Asunción, casos de fiebre amarilla, que estaban manejados, controlados y que atacaban preferentemente a los bosques, los montes, la zona donde se había refugiado la población paraguaya en esa feroz guerra de la Triple Alianza, y a los rancheríos adyacentes a la capital. Entonces, es permitido el descenso de los pasajeros a la ciudad de Corrientes. Tras largas conversaciones con los vecinos, entonces comenzaron a conocerse detalles de la suerte que estaba corriendo la población asunceña y que la peste ya diezmaba a la población paraguaya. Ante esta noticia alarmante, el gobernador interino emite oficio a los lugartenientes y a los diversos pueblos del interior y sobre todo a la línea portuaria correntina sobre el Alto Paraná para tomar medidas necesarias a fin de evitar la propagación de la fiebre amarilla. Sigue el camino de carrera que iba desde Asunción a Buenos Aires y de Buenos Aires a Asunción mediante el tránsito de los barcos por el río Paraná. Ya para el 14 de diciembre o 12 de diciembre, según algunos textos, se produce el primer caso de muerte a causa de la fiebre amarilla
en la ciudad de Corrientes, que cayó en la persona de don Pedro Amadei, propietario de un importante comercio en el mercado de la ciudad de Corrientes, quien provenía unos días antes de la zona del Cerrito, límite con el Paraguay. Ello provocó la pronta reacción del gobierno provincial y ya del gobierno municipal, en cabeza del señor Roibón. Ha noticiado Buenos Aires de esta situación, no pudo prever quizá los medios necesarios para evitar la consecuencia de la epidemia, a raíz de que un barco, el Columbia, proveniente del Paraguay, transpone, evita las barreras sanitarias de la cuarentena que se imponía en el puerto de Corrientes, burla la estación sanitaria, pasa por Montevideo y recala en Buenos Aires. Y allí se propaga de forma rápida, tenaz, la fiebre amarilla en la ciudad de Buenos Aires, atacando cruelmente sobre todo la barriada de San Telmo. En San Telmo estaban los famosos conventillos, que eran casas señoriales antiguas que al irse la población patricia de Buenos Aires hacia el barrio norte, constituyendo poco a poco allí sus barriadas, estas viejas casas fueron ocupadas y alquiladas a los inmigrantes. La mayor parte de los inmigrantes a ese momento eran italianos y vivían en condiciones de hacinamiento. Se constataron que en casas donde no se podían albergar más de 50 personas, llegaban a vivir, a convivir, a hacinarse más de 300 inmigrantes, mestizos, criollos venidos a menos y toda la suerte de la población arrabalera. Buenos Aires fue asolada por la fiebre amarilla. El presidente Sarmiento debió alejarse de la ciudad. Gran parte de los funcionarios y gobernantes buscaron refugio en las quintas aledañas para evitar ser tomados por esta cruel epidemia. Mostramos aquí la pintura del pintor uruguayo Juan Manuel Blanes, que toma el cuadro de la fiebre amarilla de lo que ocurrió en una casona de San Telmo. Cuentan que el policía de cuadra, porque se constituyeron policías por cuadra para evitar el hacinamiento y para controlar y mantener las medidas de seguridad impuestas por las autoridades, ve una puerta abierta que había sido blanqueada y tapiada. Se acerca atraído por el llanto de un niño que estaba mamando de su madre muerta, traída por las autoridades de la zona de La Boca y que fue presa de la grave enfermedad. Este cuadro es el que retrata, con el advenimiento de las autoridades sanitarias, el famoso pintor Juan Manuel Blanes. Pero mientras esto ocurría en Buenos Aires y no se acertaban con las medidas tomadas porque se desconocía el flagelo, se desconocía el origen de la enfermedad. Recién en 1881 se descubre que es un ser microscópico el que produce la peste. Entonces se creía que esto provenía de los inmigrantes. Se los encerraba, se los castigaba, se incendiaban a los conventillos y se los deportaba. En breve tiempo, más de 5.000 italianos retomaron el camino del puerto rumbo a su origen, escapando de las crueles medidas tomadas por la policía de Buenos Aires y de los azotes de la epidemia.
Pero mientras tanto, ¿qué ocurría en Corrientes? El mes de enero de 1871, Corrientes vio devastada lo que quedaba de su ciudad. Una población que rondaba las 15.000 almas se vio de repente con casi 6.000 muertos a causa de la epidemia de la fiebre amarilla. La mayor parte de los funcionarios huyó o se fue a los pueblos aledaños de San Luis del Palmar, Paso de la Patria, Itatí y algunos hasta Caacatí, para evitar los efectos del contagio de la enfermedad. Y aquí hay que destacar la eminente trayectoria y función del señor gobernador interino don Pedro de Igarzábal, quien con la ayuda de un solo secretario mantuvo el funcionamiento de la gobernación, disponiendo las medidas conocidas hasta el momento para evitar y para frenar los efectos de la devastación. Jóvenes correntinos que habían estudiado en Buenos Aires, altamente meritorios, con graduaciones sobresalientes, volvieron a ofrecer sus conocimientos para salvar a la ciudad. Y aquí también cabe recordar la actuación del doctor don José Ramón Vidal, de quien el monumento en la Plaza de los Caídos o en la Plaza de la Cruz, como se la conoce, recuerda su ilustre memoria. Dicen que el doctor José Ramón Vidal recorría con su traje en levita negro y su alta galera, en 2 caballos que iban alternando sus recorridas, todos los barrios de la ciudad de Corrientes. Salían los pobladores tras su figura alta y flaca para solicitar los socorros que su saber médico les llevaba seguramente. El doctor José Ramón Vidal, que era el médico de los pobres, de los desvalidos, acudió en defensa de toda la población correntina que no podía huir de los flagelos de la enfermedad, y cayó víctima de la misma, siendo ofrendada su vida en aras de la salud pública de Corrientes. Es dable destacar también la actividad del señor doctor Juan Esteban Martínez, quien acompañaba al señor Pedro de Igarzábal en esta lucha difícil y desigual contra la enfermedad. Hacia junio de 1871 recién en Corrientes comenzaron a disiparse los efectos de la epidemia. Vamos a estar acompañados por un facultativo médico quien nos va a contar la manera en cómo, mediante el uso del alquitrán, mediante las quemazones, mediante el blanqueamiento, se trataba de disipar los efectos de la epidemia mortal. Sin contar que aún no se sabía que era el terrible mosquito, proveniente supuestamente de los barcos que traían esclavos desde el África, el que hacía cundir esta epidemia. Y tratando de coadyuvar con la narración histórica, con la difícil defensa ante un enemigo a veces desconocido y muchas veces que ingresa por razones tan sencillas como la salubridad, la higiene y la limpieza o la carencia de las mismas, vamos a volver a abordar esta temática desde el punto de vista histórico en nuestras historias patrias contadas y cantadas. De vuelta, después de larga ausencia, igual que la calandria que azota el vendaval, y traigo 1000 canciones como leñita seca,
Recuerdo de fogones que invitan a matear y traigo 1000 canciones como leñita seca. Recuerdo de fogones que invitan a matear y divise tu rancho a orillas del camino en donde